En el día más sagrado de la semana, el día de Shabbat, estamos acá y estamos en la séptima aliyá. Se encuentra en el texto base de la misma, Shemot, Éxodo capítulo 40, desde el verso 28 al 38. Con el permiso del cielo damos lectura y dice el verso 28. Emplazó el dosel de la entrada del Mishkan, el Mizbeach de la ofrenda de elevación, situó a la entrada de la tienda de reunión y elevó en la ofrenda de elevación y la ofrenda farinecea, como le había ordenado Hakadosh Baruj Hu a Moshe. Hoy vamos a desarrollar el tema de Pikudei, que significa recuento, o hay otra palabra que dice enumeración. Es algo así como un inventario de toda esa esa materia prima o riqueza que traía a Israel una vez que salió con mano fuerte de Hashem por intermedio de Moshe de la esclavitud egipcia. 210 años de martirio que nuestro pueblo, nuestros padres fueron oprimidos. Y hoy estaremos viendo de carácter general lo concerniente a esta parashá, que es el cierre de la misma, y preparados para comenzar el tercer libro de Moshe, que es Vaikra, Levítico. Como siempre le digo a los discípulos y líderes, yo estoy seguro que este año no es el mismo, que hemos crecido y hemos aprendido gracias a la sabiduría que viene del cielo, de parte de la Torá y de los maestros rabinos que enseñan Torá en todo el mundo. Bendito sea el Eterno, el Elohim de Israel, por eso. Y recuerden, la parashá inició en el primer día de la semana, Yom Rishon, diciendo, estos son los recuentos, he aquí la palabra Pekudei, del Mishkan, el tabernáculo del testimonio, que fueron registrados a instancia de Moshe. La labor de los Leviín estuvo bajo la autoridad de Itamar ben Aharón Jacoen. Eso por ese lado. Pero la construcción por otro gran hombre llamado Betzalel. Para que tú y yo podamos hacer un buen y excelente trabajo, necesitamos rodearnos de hombres de bien, de hombres de valor, de hombres temerosos de Hashem. Reunirte con líderes capaces, con águilas, si vamos a hablar de los cielos, con tiburones, si vamos a hablar del agua, con leones, si vamos a hablar de la tierra y de este reino animal. Y si vamos a hablar de seres humanos, con hombres visionarios, temerosos de Dios, líderes, hombres capaces, idóneos, como es el modelo en las escrituras, en la Torá. Esta sidra empieza con una enumeración detallada de las cantidades de oro, plata y cobre que fueron contribuidas para la construcción del Mishkan. A pesar de que los metales habían sido confiados al cuidado de Moshe y estaban bajo la supervisión de Betzalel. ¿Qué significa ese nombrecito, Betzalel? Bajo la sombra de Elohim. Este hombre era un temeroso del cielo, un hombre íntegro. Gente reconocida por Am Israel por su grandeza e integridad intachable, sobre lo cual Elohim mismo había dado testimonio. Moshe confeccionó un inventario detallado de todas las entradas y del empleo que se le dio a tales contribuciones. Eso se llama integridad, eso se llama transparencia, eso se llama ser recto, correcto ante Elohim, ante el cielo y ante los hombres. Ello se debió a que no quiso dejar nada al azar. Los líderes deben estar siempre
por encima de todas sospechas, siendo transparente respecto a todo fondo que recaben. No dar sospecha ni pensamiento a decir, cuidado hay allí, manito pachona. Y sucedió, nos dice el Midrash, que por ahí dijeron, Moshe está gordito. Entonces Moshe, para dejar eso y no dar cabida a pensamientos no apropiados, ni la shonjara, por eso está para Pekudei. Sforno comenta que el Mishkan y sus componentes individuales poseían tanta Kedushá, tanta santidad, que sobrevivieron intactos al paso del tiempo y los conflictos bélicos por lo que atravesaron nuestros padres. A diferencia de los dos templos que fueron saqueados, ultrajados y destruidos, el tabernáculo, el Mishkan de Moshe, permaneció intacto y nunca fue capturado o profanado. Existen 4 razones para explicar esto, los cuales están aludidos en estos 2 primeros textos, los cuales leímos. En la primera Eliyá, el Yom Rishon, el Mishkan del testimonio era el lugar donde permanecían las tablas de la ley de la Torá, símbolo de la comunión de Elohim con su pueblo Israel. Usted y yo tenemos que hacer un tabernáculo interno en nuestro cuerpo, ya lo dijo el rabino Shaul Hatarsi, somos templo y morada de la Ruach HaKodesh. Además, usted en su casa debe tener un mizbeach, un altar, un lugar donde estudie Torah. 2. Había sido edificado a instancia de Moshe Rabenu, beneficiándose así de su grandeza personal. Leímos en esta parashá, en el transcurso de la semana, que Moshe Rabenu fue el que instituyó la Keuná como Cohen Gadol, fue el que ofició antes de que Aharón HaKohen tomara el control o el liderazgo, la autoridad, la responsabilidad de este ministerio, de esta abodá al cielo. Entonces fue Moshe el primero que estaba instituyendo esto. Y años más tarde nos dicen que el Mashiach, en esta ocasión nuestro Ribi Yeshua, es más grande que Moshe. 3. El servicio de los Leviim, de los levitas, quienes habían demostrado su sublime estatura a partir de la lealtad que exhibieron por Moshe después del incidente del becerro de oro, y todos los componentes del Mishkan estuvieron a cargo de Itamar ben Aharón HaKohen Gadol, hombre de gran talla espiritual. Dicen por ahí de que de tal palo, tal astilla. Y este Itamar, joven descendiente de Aharón, había aprendido tanto de primera mano, tanto de Aharón, el hombre de la pacificidad, el hombre pacífico, el hombre que andaba buscando el reconcilio, la armonía entre el pueblo, como del gran líder Moshe Rabenu. Número 4. Quienes dirigieron los trabajos a cuya cabeza estaba Betzalel habían sido hombres de abolengo distinguido y extraordinariamente sadikim, hombres justos, piadosos, temerosos del cielo. Y fue debido a todos esos factores, explica Sforno, que el Mishkan fue inmune a los embates del tiempo de los enemigos de Israel. Algo tan importante, en este Mishkan residía, como en el primer templo, el Aarón, el arca del pacto. Y en cierta ocasión, ya cuando Yehoshua ben Nun introduce al pueblo a Eretz Israel, vinieron los filisteos y robaron. Hubieron unos ahí que robaron el arca del pacto. ¿Y qué sucedió? Fueron derrotados.
fueron eliminados. El mismo dios Dagón fue avergonzado ante el Aarón del pacto. Ese cofrecito que cargaba la santidad de Hashem. Algo tan importante que nos relata la Torá. Entonces el tabernáculo fue inmune a esos embates. Y los enemigos de Israel, en contraste entonces con el templo de Salomón, recuerden, el Mishkan es el tabernáculo en el desierto. Y el Bet Hamidash es el templo, como se conoce, que fue construido por Salomón. El templo fue edificado en gran medida por obreros gentiles, ya no por los hebreos, los Bene Israel. Sucedió algo allí. En consecuencia, aunque la Shejinah reposó sobre el Bet Hamidash construido por Shelomo ben David, sus componentes no estuvieron a resguardo de los estragos del tiempo y requerían reparación y reemplazos. Cuando fueron llevados por Nabucodonosor, tuvieron que hacer una réplica de los mismos. Ya no son los que hizo Moshe. Eso lo podemos leer en la Tanaj. Además de ello, el segundo templo fue edificado solo gracias a la benevolencia del rey Ciro. Esto ya cuando los hombres de la gran asamblea, liderados por Nehemías, el gran líder, y por Ezra, allí estaban las grandes lumbreras, Zacarías, Zorobabel y todos ellos, regresan después de los 70 años. Eso nos relata también en los tiempos de Daniel, el profeta, Azarías, Ananías, Misael. En ese contexto, después de eso, después del acontecimiento de la reina Esther. Y nunca gozó de la presencia de las tablas de la ley o de la Shejinah. Vean la diferencia. De aquí que ambos templos pudieron caer en manos enemigas y fueron saqueados y destruidos. Esforno agrega además que, en comparación con las abundantes cantidades de oro y plata que fueron utilizadas en el templo de Shelomo y en el de Herodes, las cantidades citadas aquí son insignificantes. Sin embargo, de todas maneras, el Mishkan sobrepasó a ambos, al primero y al segundo templo, en Kedushá, que eso lo llena todo en santidad, como ya fue mencionado, lo que por otra parte demuestra que Elohim hace residir su Shejinah, su presencia, no necesariamente donde hay más riqueza, sino donde hay más rectitud. Y eso lo vemos en nuestros escritos. La iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. La Odisea se jactaba de ser rica inmensamente, pero la de Filadelfia era una iglesia donde existía la unión, el ahavá, el amor al prójimo, ese amor que distingue de qué tan humano eres, qué tan hijo de Dios eres, qué tan humilde eres. Que el Todopoderoso, el Elohim de Israel, nos dé no solo amor, que eso es bueno, riqueza para compartir con nuestros semejantes. Alguien una vez preguntó, si hay una bolsa de dinero y una de sabiduría, ¿cuál agarras? Y inequívocamente dijo, de dinero. Ah, sí, dice que sí, se nota, le dice, porque cada quien agarra lo que necesita. Sí, le dice, porque sabiduría ya tengo, dinero no. Entonces ese dinero lo voy a ocupar para compartirlo con los pobres. Y esa es la mejor abodá Hashem. Acordarse en la abundancia de los necesitados, de los que necesitan. Que este día sagrado de Shabbat sea de bendición para tu vida, para tu familia, para tu congregación, para todos los tuyos. Y siempre que cerramos la lectura de un libro, en este caso, Shemot, decimos Hazak, Hazak, venid Hazak, venid Hazak. Sé fuerte, y que podamos ser fortalecidos. Que el Todopoderoso les asista en todo. Shalom Ubrahot.